Don Sabás Chaguán, también saludamos a Alberto Precht. Quería ir a un estadio anterior que tiene que ver con el trabajo del fiscal Guerra. Porque algunos han dicho aquí que el fiscal Guerra, que investigó Exalmar, donde Dominga era solamente una suerte como de apéndice, podría haber hecho un trabajo un poquito mejor y no estaríamos en este estadio. ¿Usted considera eso o efectivamente la investigación de Guerra estuvo bien hecha y esto se escapa respecto de lo que se hizo el año 2017? Voy a contestar de inmediato eso, pero quisiera hacer un comentario muy breve. Yo, como ciudadano, me gustaba la frase del expresidente Lago, que las instituciones funcionen. Entonces, yo creo que la acusación constitucional, no estoy hablando políticamente, es una vía jurídica. Yo creo que la investigación penal es una vía jurídica. Y en la medida que funcionan las instituciones, yo creo que el riesgo de ingobernabilidad se disipa. Si es que un comentario como se llama. Tal cual. Sí, no por eso, la idea es que funcionen. Ahora, con respecto a la pregunta, José Antonio, sí. Yo creo que la directora de la unidad anticorrupción fue bastante clara. Marta Herrera. En el sentido... Sí, Marta Herrera, yo la nombré a ella en ese cargo hace 10 años, la conozco. Mire. Una persona muy íntegra. Es que, como dijo Marta Herrera, el antecedente no era, el foco investigativo no era sino que era Exalmar, era Barrancones, acuérdense el llamado telefónico tan famoso, en que la institucionalidad ambiental fue bypaseada, digamos, por el presidente en esa época, y tangencialmente apareció este antecedente. Entonces yo también conozco al fiscal Guerra, que con él uno podría decir que se le pasó algo. Yo creo que el foco no estaba en otro lado y que, como me voy a las palabras de la directora de la unidad, este contrato, y ahí discrepo obviamente de lo que dice el ministro Belolio, que bueno, tiene que decir lo mismo que su jefe por razones obvias, ¿no es cierto? Pero yo discrepo, yo creo que el antecedente no estaba, que el antecedente es distinto, porque como dijo la directora, es un contrato que se habría firmado en diciembre de ese año, y el otro era un acuerdo, pero en castellano, preacuerdo, y la cláusula no era idéntica a la cláusula de pago. Quiero intervenir. Entonces, ahí, ¿podré? Perdone, Sabas, yo no sé si podemos mostrar la gráfica, director, porque yo tuve a la vista el acuerdo que efectivamente se realizó en octubre del 2010, y me gustaría que leyéramos y hiciéramos, porque yo creo que a la gente hay que ponerle los antecedentes. Miren, el acuerdo que habría tenido la Fiscalía a la vista es de octubre del 2010 y dice: a menos que dentro de dicho plazo se determine que el lugar donde está emplazado el proyecto Dominga corresponde a una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural. Y agrega: consecuencia sea que no pueda ser construido un puerto dentro de una distancia de 50 kilómetros del lugar. O sea, el acuerdo de compra del octubre del 2010 dice que la tercera cuota se paga si se dan esas condiciones, que no se establezca reserva nacional y que pueda haber un puerto. Miren lo que dice, según lo que pudimos constatar, el contrato que se firma en diciembre, que no tuvo a la vista la Fiscalía y que se firma en las Islas Vírgenes, para que vean si es tan distinto. Yo no lo encuentro tan distinto, pero veámoslo. Dice, está en inglés primero, pero vamos a leer la traducción, y dice: miren, a menos que antes de dicha fecha se determine que el emplazamiento del proyecto llamado Proyecto Dominga corresponda a una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo irrevocablemente la construcción de un puerto a 50 kilómetros de distancia del lugar. Es lo mismo con otras palabras. A ver, yo para poner los datos ahí, a mí me parece, pero no tuve a la vista todo el contrato, que son muy similares. Ahora, y ahí siguiendo la línea de Sabas Chaguán, lo que se estaba investigando no era específicamente ese contrato de Dominga, sino que Barrancones y el que hayan manejado información privilegiada por parte del presidente. Estaba tan oculta esta frase. ¿Para que el fiscal Guerra no la viera? ¿Para que un fiscal con experiencia como Guerra no la viera? A ver, yo creo que lo importante es, porque me estoy centrando no en lo que hizo o dejó de hacer Guerra, que reitero,
hasta donde yo sé, está investigando otra cosa, José Antonio. Pero bueno. Es que eso es interesante, sí. Porque lo que pasa es que los fiscales se investigan y bueno, yo algo investigué, ¿no es cierto? Ponen focos, van hacia atrás, hacia adelante, se mueven en zigzag, etcétera. No siempre es una línea continua, porque aparece un antecedente que te obliga a hacer la diligencia de nuevo, etcétera. Pero más allá de eso, lo que va a ser determinante es que, y ahí es lo que ha sostenido y va a sostener seguramente la defensa del presidente imputado, digamos, es que los hechos ya se discutieron. Eso es lo fundamental. Sí. Si en la audiencia de procedimiento es el mismo hecho, se discutió, que creo que, de acuerdo a lo que dice la directora, no es el mismo hecho, pero si se discutió eso en la audiencia de procedimiento y el juez dijo, estos hechos, incluyendo lo que se debatió, no son delitos, sobreseimiento definitivo, se apeló, la Corte dice, discuten de nuevo, se discute ese hecho, la Corte dice, esto no es delito, caput. Ya que le gusta la doña Angela Merkel a José Antonio, caput. Se acabó la investigación. Se acabó. Ya, pero porque si abogado Chaguán... Pero la Diana tiene una pregunta. Sí. No, respecto de la investigación inicial, ok, usted dice el foco estaba puesto en Exalmar, en otra cosa, ¿cierto? Pero existían antecedentes de esta otra transacción que involucra a Dominga, la Paulina lee el acuerdo y el contrato, y pucha, dice lo mismo en otras palabras. Entonces, mi pregunta es, si la Fiscalía hoy actúa de oficio, que para que la gente me entienda, abre una investigación por sí sola, ¿cierto? No tiene que ver con que alguien haya presentado una querella, ¿no podía haber hecho lo mismo cuando aparecen estos datos de Dominga, hace 10 años atrás? Tú dices, Diana, después de que se declaró el sobreseimiento de este, o sea, claro. apenas cuando salió el primer reportaje, ¿eso es la pregunta? Digo, porque usted dice, en aquella oportunidad el fiscal Guerra estaba investigando otro tema, no la minera Dominga, ¿cierto? Sí. Pero estaban los antecedentes de la transacción, del preacuerdo al menos, que es muy similar al contrato final. ¿No podría haber actuado de oficio la Fiscalía con esos datos y abrir otra investigación? Por supuesto, hermano, no era necesario abrir otra investigación, porque estaba ahí el antecedente. Lo que pasa es que lo que se sostiene ahora es que los antecedentes no estaban. Ahora, una cosa, porque aun cuando se hubiera actuado el sobreseimiento, hubiera pasado el sobreseimiento y hubiera quedado firme o ejecutoriado, no hubiera recurso, para que se entienda, no era recurso. ¿verdad? Cuando apareció ese primer reportaje, se podría haber iniciado una investigación de oficio, entonces apareció en 2017, exacto. etc. Sí. Las investigaciones en Chile se inician de 3 formas: por denuncia de alguien, por querella de alguien o de oficio, vale decir, de propia iniciativa con la Fiscalía. Obviamente que se podría haber hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué le parece a usted que el fiscal Guerra no lo haya hecho si tenía esos antecedentes? Lo que pasa es que, siguiendo la línea de la Diana, que creo que está en lo correcto, porque usted dice, Sabás, que, bueno, en realidad, independiente del trabajo de Guerra, que lo importante es si hay un dato nuevo, comparamos las dos, el preacuerdo que estaba considerado con el contrato que no estaba considerado. El punto es que esta omisión de Guerra, si es que la hubo, o que Guerra tenía este súper, hiper foco en Exalmar y no vio, o pasó por alto, o no pudo considerar porque no tenía recursos, porque la investigación iba en otra dirección. Ese puente, hoy día, es el gran instrumento que tiene el gobierno contra el Ministerio Público. O sea, decir, que ya se investigó, si ya todo se investigó. Exacto. O sea, entonces, la omisión de Guerra no es tan anecdótica, no es tan menor, porque hoy día le da al Ejecutivo el poder de decir, esto ya está investigado, el presidente ya fue sobreseído, punto. Hay una cuña del fiscal Guerra que tenemos por ahí, si la pueden encontrar, donde él, y tal vez ustedes, Sabas, la puede analizar mejor, pero habla de que, porque ellos estaban buscando negociación incompatible por parte del presidente a propósito de Barrancones, estaban buscando información privilegiada, pero no estaban buscando cohecho, que es lo que están buscando hoy día. O sea, efectivamente, yo tengo la sensación de que, como dice Sabas Chaguán, había otra mirada porque las investigaciones no pueden ser generales. Uno busca un foco. No sé si me equivoco, Sabas. ¿Qué es lo que plantea Sabas? Porque estaban mirando otra cosa. Absolutamente. O sea, lo que estaban mirando en esa época, de acuerdo a lo que he visto en los medios, era negociación incompatible
que es un delito específico, era eventual uso de información privilegiada, que no es un delito, pero sí también es una infracción gravísima administrativa, y no estaban buscando cohecho. Entonces, la descripción de la conducta punible, por así decirlo, en la ley y otra. El que se interesara en siendo funcionario público, no el que le pagara en plata, etc. Ahora, si hay omisión, José Antonio de Guerra, la mejor manera de saberlo es que se haga esta investigación. Por Ahora, supuesto. yo, claro, Por supuesto, sí. claro que le da argumento a la defensa, que la defensa del presidente es una defensa seria. Yo lo conozco al defensor del presidente, así que tiene las vías que tiene son decir que ya está, perdona, muy corto, que está juzgado ya, por ende hay un sobreseimiento definitivo firme. Algunos dicen ir al Tribunal Constitucional, difícil lo veo, no sé qué normas van a declarar inaplicable. Y la otra es una eventual acción constitucional de amparo. Sí, vamos a ir con Alberto, pero quería hacerte una consulta porque me llamó mucho la atención lo que tú dijiste cuando partimos esta conversación en la mañana. Que tú dices que se encontraron varios elementos nuevos. ¿Cuáles son esos elementos nuevos? Además de las miradas que puede haber de la tercera cuota del pago de Dominga. ¿Qué otros elementos nuevos hay en esta investigación al presidente? ¿O a la familia del presidente? No tengo la menor idea, Robert. Qué sinceridad, Sabas, me encanta. ¿Pero por qué lo dice entonces? Porque lo digo, no, si yo, o sea, de verdad, bueno, porque él no está en investigación. Como dice mi padre, dile al tonto que es forzudo. No, tranquilo, se voy a explicar. Es que los árabes son muy inteligentes, Dijo el modesto. Sí, no, pero viene de cerca esa recomendación. Yeah. Bueno, lo que pasa es que yo me estoy basando, evidentemente, Roberto, y la pregunta es muy buena, me estoy basando en lo que dijo la directora de la Unidad Anticorrupción. Ella dijo que podía, o sea, que había un antecedente nuevo, que no estaba. Claro. El contrato en inglés, que parece que es igual, etcétera. Pero es que eso hay que ligarlo con otras cosas, por eso yo creo que es sano que se investigue. Hay que ligarlo con otras cosas, porque resulta que Dominga está en pleno desarrollo, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, ¿ya? Hay fallos que dicen que sí, hay fallos que dicen que no, pero resulta que los que cortan el queque son el Consejo de Ministros. ¿Y los ministros de quién dependen? ¿De quién dependen? Del presidente. Es como la anécdota de Barros Luco cuando se le acercan los ministros al presidente y le dicen, cuenta con todo nuestro apoyo. Y Barros Luco le dice, era que no. Obviamente que era que no. Se lo puede remover cuando quiera. Entonces es importantísimo. Y hay algo más. Yo no estoy hablando políticamente y el amigo y colega Craig sabe mucho más que yo, pero finalmente hay una cosa que me llamó mucho la atención. Hubo un voto en contra de Dominga en la institucionalidad la otra vez. El delegado presidencial ex intendente, y a los pocos días ya no es delegado presidencial. Delegado presidencial. Alberto, incluyamos a Alberto, sí, la conversación. Eso me llama la atención, porque eso. ¿Sabes lo que me pasa a mí con todo este temita? Que se lo tenemos que agradecer a las Pandora, digamos. Si nosotros nos hubiéramos casado. ¿Saben por qué? Porque si no hubiera habido Pandora, no estaríamos discutiendo este tema. Así es. Fíjense ustedes. Entonces, el presidente hubiese sido sobreseído con investigación u omisión o foco o lo que sea. Entonces, le tenemos que agradecer a 600 periodistas que forman parte, entre otros, de CIPER, que tiene, digamos, un eslabón en Chile. Dicen que se sabrán más cosas. Pero probablemente. Con otras personas. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que está fallando en Chile? Es que por eso iba mi pregunta, porque yo creo que la actuación de la Fiscalía aquí no es menor, y te doy el pase, Alberto, a no ser que, perdona que te interrumpa. No, es que tú vas en la misma línea mía. Exacto, porque aquí hay muchos cuestionamientos, o por supuesto a los negocios del presidente en primer lugar, pero también a la actuación de la Fiscalía, y a eso iba mi pregunta, Sabas Chaguán, y te hago la misma pregunta a ti, Alberto, porque la ciudadanía empieza a desconfiar de todas las instituciones, lamentablemente, con un caso como este. Entonces, ¿la Fiscalía podría haber actuado diferente con los datos que tenía el 2017 o a raíz del artículo de Bio Bio? ¿Se podría haber actuado antes? O vamos a tener que esperar los Garibaldi Papers para conocer más negocios truchos por ahí, digamos. O sea... Alberto. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Hola, Sabas. Un gusto también saludarte. Mira, quizás hay que ir un poquito más atrás y varios siglos más atrás. Si ustedes se preguntan por qué Suiza nunca fue atacada y a los pobres belgas siempre en la Primera y la Segunda Guerra Mundial pasaron por Bélgica, era porque existían paraísos fiscales y existen paraísos fiscales en Europa. Acá lo que se está cayendo es una forma de hacer las cosas. Buen punto. Una forma de ocultar patrimonio durante siglos de siglos. Suiza, Liechtenstein, Andorra,
las islas posteriormente. Tenemos una serie de territorios así, Delaware, Channel Island, etc. Y eso se empezó a caer con los Panama Papers, que es un esfuerzo muy, muy importante de la ICIG, junto con el Global Consortium, donde Transparencia Internacional es parte, y donde efectivamente se está tratando de mostrarle al mundo de que hay una cierta forma de hacer negocios que, por más lícita que sea, va acompañada de mucha basura al lado. Y eso es lo que se cae, y es por eso que a veces en estos Pandora Papers o Panama Papers salen salpicadas muchas personas que hicieron negocios lícitos, y hay muchos que hicieron negocios ilícitos. En el caso nuestro, lo que hay que identificar es efectivamente si este negocio, que es lícito, en eso no hay ninguna discusión, tiene aparejado un delito que no se ha investigado, no siempre es lícito, que es el delito de cohecho. Perdón que te interrumpa un poquito ahí, Alberto. Alberto, solo un matiz, muchas gracias. Solo un matiz. Es lícito, efectivamente, legalmente, digamos, porque éticamente ya es otra cosa, pero si esas platas no se hubieran declarado en Chile, cosa que no se ha demostrado públicamente hasta ahora, tampoco sería lícito legalmente. Porque al salir tienen que pagar impuestos esos capitales. Y tienes razón, y es por eso que también es importante, una vez más, lo que hace el Ministerio Público. Lo hizo Sabas cuando era fiscal nacional, lo ha seguido haciendo el Ministerio Público actualmente, es pedir que Impuestos Internos haga su pega. Y lamentablemente es que en Chile seguimos atados a que Impuestos Internos haga su pega, y en este caso se encuentra un indicio presente en la querella respectiva. ¿Será capaz el director del Servicio de Impuestos Internos, que en su momento no quiso ampliar los casos de financiamiento ilegal de la política porque empezaron a tocar al sector de turno, no tocar al sector de turno ahora? Yo lo dudo, porque es una persona de su confianza absolutamente. Pero, entonces hay también algo que hemos hablado con el programa muchas veces, que tiene que ver con la independencia de nuestras instituciones. Como experto en transparencia en el caso tuyo, porque aquí hay varios elementos que hay que dilucidar. El tema de la reserva, el tema de Barrancones, el tema de si se pagaron los impuestos o no. ¿Te parece sano desde el punto de vista de la transparencia que desde la moneda, si esa documentación existe, que se haya declarado los impuestos en Chile, se mostrara para ir limpiando la paja del trigo, digamos? Bueno, yo creo que hay que ser bien patudo para ser asesor comunicacional de la moneda. Nadie le ha ido muy bien por lo demás haciendo. Pero desde el punto de vista de la transparencia, Alberto. Pero desde el punto de vista de la transparencia, obvio. Y lo peor que puede hacer un gobierno es ponerse a pelear con el Ministerio Público. Si el Ministerio Público acá ni siquiera ha formalizado una investigación. O sea, está en el inicio de la persecución penal, ¿cierto, Sabas? Entonces, ¿por qué reaccionar de esta forma? Si finalmente yo tengo todo tan claro, esta es una investigación que ni siquiera se va a formalizar. Claro. Y es por eso que la reacción de la moneda sorprende respecto a otros casos donde el presidente ha sido investigado. Sí, los presidentes de la República tienen casos penales abiertos. Hay casos por derechos humanos, estuvo el caso de Exalmar anteriormente, seguramente hay otros. Como cualquier chileno puede ser investigado y en eso no hay ningún problema. Alberto, habla bien de nuestra institucionalidad que ocurre. Ya no me respondiste tu opinión respecto de la actuación de la Fiscalía, y le sumo otra pregunta, otra patita. ¿Cómo ves tú el tema de la acusación constitucional también? Bueno, respecto a la Fiscalía, también conozco a Marta Herrera hace muchos años, trabajamos con la Unidad Anticorrupción y tengo la mejor impresión de lo que ahí se está haciendo, y estoy seguro que ellos actuaron técnicamente y llegaron a la convicción de que acá hay antecedentes nuevos y hay que investigar el delito. ¿Y de cómo actuó el fiscal Guerra en su momento? Mira, yo ahí tengo, pero la información profesional, obviamente. Efectivamente, cuando tú estás investigando algo, pueden salir muchas cosas, pero pueden salir que no, y el foco de Exalmar era muy distinto. Por eso también sorprende que la moneda diga que esto se investigó si esto no se ha investigado. Se investigó un caso distinto con antecedentes que estaban en la carpeta investigativa, que hoy día también están en una nueva carpeta investigativa, pero son distintos. Y esto ocurre, bueno, Sabas es el experto acá, pero ocurren muchos delitos. Tú puedes estar investigando un robo y años después descubres que junto con ese robo hubo otro delito. Sí. Y vuelves a abrir y abres por esos hechos, que son hechos nuevos. Entonces, acá no hay algo raro. Y respecto a la acusación constitucional, yo siempre lo he dicho, soy de los que quiero que siempre los presidentes de la República electos democráticamente empiecen y terminen sus mandatos, pero es una herramienta establecida en la Constitución y esperamos que se haga un buen uso de ella. Yo quería preguntarle... Eso no significa la destitución. Perfecto. Yo quería preguntarle a Sabas si hay una señal en que... Sabas, disculpe, abogado, si hay alguna señal que se quiera dar de parte del Ministerio Público al nombrar a la fiscal Claudia Perin Vancic.
ella es una fiscal que ha estado justamente investigando las violaciones de los derechos humanos después del 18 de octubre en la región de Valparaíso. Por lo tanto, ya tenía algo que lidiar con el presidente Piñera. ¿Hay una señal ahí o es simplemente porque ella era la más adecuada para esta investigación? A ver, yo no represento en absoluto al Ministerio Público. Sí, pero su mirada, claro, exacto. Pues sí, te la voy a contestar, Roberto, no le esquivo el bulto, tranquilo, se contesta inmediato. Claudia Peribancic, la verdad es que yo la ubico protocolarmente de hola y chao, tengo muy buena impresión de ella, encuentro que es seria. Fue asesora de Abbott, el actual fiscal nacional, cuando Abbott era fiscal regional durante harto tiempo. Yo creo que va por ahí la designación, no creo que sea una señal. Ahora, yo creo que la norma que debió haberse invocado era otra, porque la designan a ella por el artículo 19, por la gravedad o complejidad de la investigación de la ley orgánica del Ministerio Público. Yo creo que se podría haber utilizado el artículo 18 de la ley orgánica que se utilizó en los casos Penta y SQM, que hace que el fiscal nacional tome la investigación atendida, lo dice la ley, atendida la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas. Y resulta que si a mí o a ustedes le presentan una denuncia o una querella en su contra, recordemos que hay una querella además declarada admisible por el séptimo juzgado de garantía, en ese mismo momento somos imputados, y en este caso está siendo imputado el actual presidente. Entonces se podría haber ocupado la herramienta de que Jorge Abbott dirigiera la investigación. Ahora, si no lo hizo, se la encargó, ¿y se la encargó a quién? A una fiscal capacitada, sin duda, pero que es cercana a Abbott. Es cercana en el sentido no que sea un títere de Abbott, sino que él la conoce, trabajó con ella, etcétera. Ahora, Sabas. Saliendo del tema, digamos, netamente jurídico, penal, incluso político, uno podría hacer un análisis un poquito perverso respecto a cuánto le sirve a Abbott esta acción contra el presidente. Un fiscal nacional que ha sido ampliamente cuestionado, con una entrevista súper polémica que le daban a Daniel Matamala, donde se reconocen visitas privadas para poder, de alguna u otra manera, bloquear la investigación de las platas políticas. Entonces ahora aparece el fiscal nacional o como el valiente Capitán América que investiga penalmente al presidente de la República. Yo, que soy un tipo que tiene la mente sucia, como la mayoría de quienes están en política, hago ese análisis un poquito torcido, pero es imposible que uno no lo haga, digamos. Es torcido el análisis, pero hay que hacerlo, porque hay que hacerlo también para ver todos los aspectos. A ver, yo creo que Abbott no es una persona, yo creo que la conozco, no creo que sea corrupto, se puede haber equivocado, ¿ya? Para dejarlo claro, yo trabajé también con él. Pero ese análisis que haces tú, José Antonio, es válido, pero por otro lado, a él le queda un año. Claro. Porque termina un año antes por la edad, cumple edad. Ya debería terminar en 2 años, pero termina un año antes, porque cumple 75 años. Si él se sintiera tan cuestionado, podría ser una forma de, comillas, investigarlo, ¿sabes? En serio. ¿Ah? Pero da lo mismo. Yo estaba hablando técnicamente desde el punto de vista jurídico. A mí me parece bien. Lo que me parece bien es que se investigue. Y lo que estaba preguntando Diana o Paulina es muy importante, porque lo dijo Alberto, los paraísos fiscales no son por antonomasia corruptos e ilegales, pero tienen un fuerte aroma a que son corruptos e ilegales porque en la mayoría de los casos encubren algo, ocultan algo. Y el ejemplo de Suiza y Bélgica es notable. ¿Ya? ¿Sabes? Ocultan algo. Porque, al tiro, porque yo puedo ir a un paraíso fiscal que me da más opciones de inversión. O sea, los paraísos fiscales, por ejemplo, pueden invertir directamente en Estados Unidos, en algunos casos, siempre que no estén en la lista negra del FBI, o tienen más instrumentos financieros que en Chile no hay. Así es. Pero siempre y cuando se sepa de dónde salió la platita, que yo, chileno, ahí la pista, que pagó el impuesto, porque ahí también hay tratados de doble tributación. Recuerden ustedes que cuando se hizo, y con esto termino, se hizo una reforma tributaria, no sé si el primer gobierno de Bachelet, creo, o el primero de Piñera, no me acuerdo, cuando se hizo la reforma tributaria y se les permitió a los que tenían, no me acuerdo, capitales, que tenían capital en los paraísos fiscales, traerlo y pagar un 8%. Un 8%, eso, bueno, Roberto es el experto ahí. Esa reforma de la arena, ¿no? Pero da lo mismo. Fue la primera reforma de Bachelet, sí. Ya, lo que pasa es que ahí se trajo, Jorrat la hizo, creo. Jorrat el técnico. Sí. Se abrió una ventana para que todos estos dineros que andan afuera, efectivamente, como lo explica el abogado Chacón, pudieran venir y se les aplicaba una tasa de un 8%. Que entraran, sí. Y quedó absolutamente saneado y entró mucha plata. Así es. Entonces, ese es el problema con los paraísos fiscales. Ahora, el análisis jurídico es el que estábamos haciendo, y nuevamente ahí Alberto, el experto de transparencia, pero
yo creo que no se trata de ponerse la capa al Capitán América o no. Si uno está en un cargo tiene que hacer lo que tiene que hacer y aguantársela nomás. Pero lo importante es que las instituciones funcionen y también la acusación constitucional. ¿Sabas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A mí me gusta Aníbal Pinto, me gustaba. Jorge Alessandri, Efraín Montalva. Entraron y Aníbal Pinto tuvo que pagar conseguirse plata después. Jorge Alessandri tenía plata, pero salió perfecto. ¿Y Carlos Ibáñez le gustaba? ¿Ah? ¿Carlos Ibáñez del Campo? ¿Quién? No, yo no había nacido, no sé. Bueno, depende de qué periodo. Depende de qué periodo. Don Pato Elwin, que se fue en el mismo apellido verde ese antiguo que tenía. Es una pregunta buena. Depende cuál. ¿Cuál Carlos Ibáñez? ¿El primero? ¿O el que después? No, el de la década del 50, cuando ya estaba poniendo a los primos, nepotistas, y dejó la escoba en... No. Oiga, ¿sabes, Chaguán? Quiero interrumpirlo y vamos a tener un abogado que es el abogado querellante en la causa Exalmar, así que puede poner paños fríos y aclararnos bien cómo fue esa investigación al presidente años atrás. Pero antes, por las redes sociales dan otro postulado perspicaz respecto de la función de la Fiscalía, y la pregunta que se hace la gente es, ¿no será que van a decir, que van a investigar precisamente para a continuación, a reglón seguido, decir que no hay elementos suficientes y le van a echar tierra como tantas otras cosas, por ejemplo las platas políticas? Pregunta la gente. ¿Sabas? Contesto yo. Primero, cuando yo estuve en la Fiscalía, no le eché tierra a nada. Primero. Segundo, no creo, pues sería demasiado burdo. Tercero, la Fiscalía tendría que echarle tierra y traer hacia su posición jurídica de ocultamiento, porque eso es la pregunta, ¿no es cierto?, a un juez de garantía al menos y a la Corte de Apelaciones, porque los querellantes van a apelar. Sí. Entonces ya ahí tendríamos que estar en una conspiración, por así decirlo, de echarle tierra. Fiscalía, juez de garantía, 3 ministros de Corte de Apelaciones, eventual queja a la Corte Suprema, tenemos 8 o 9 jueces. Difícil, pero si es posible, por favor, jurídicamente, que se investigue y se sobresea de nuevo. Okay. ¿Cuánto demora la investigación, Sabas? Aproximadamente. No tiene un plazo, pero yo creo que aquí esto debería moverse rápido. Lo dijo la propia directora de la Unidad Anticorrupción, también lo expresó la fiscal regional, que iba a hacer. ¿Qué es rápido en los tiempos legales? Porque los tiempos legales no son muy rápidos, que digamos. No. Claro, cuando hay plazo uno puede decir, por ejemplo, presento una demanda civil, tengo 15 días para contestarla. Sí. ¿Ya? Pero acá no, plazo preestablecido. Los plazos comienzan cuando se va ante tribunales. Ahora, la fiscal yo creo que lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, porque además estamos en un año bastante electoral, movido, etcétera. Muy complejo. Además, esto va a coincidir con la elección y va a coincidir con el juicio político. Por eso pregunto yo, porque tal vez va a ser posterior a la elección. Por eso preguntaba yo por los tiempos. Alberto, te liberamos un rato porque sé que tienes que ir a hacer clase, pero volvemos contigo en cualquier momento y vamos a sumar a Matías Ramírez, abogado querellante de Exalmar. Ahí ya lo vamos a ver en pantalla en cualquier momento. A propósito de, ahí lo vemos, lo que estaba o no estaba en esa investigación. ¿Quién mejor que tú nos puede aclarar todo lo que había y todo lo nuevo que puede haber y que podría eventualmente culpar a la familia del presidente o al presidente? Buenos días. Me parece que no me escucha. Así. Está muteado, dijo. La invitación, y creo que es importante aclarar varios hechos respecto de la investigación que sucedió en este caso, en el caso Exalmar, y también de la actuación en este caso del fiscal Manuel Guerra, que yo creo que también es un actor sumamente relevante en todo lo que sucedió y el resultado que se tuvo particularmente en esa indagatoria. Cuéntanos, ¿qué cosas te parecen relevantes para que vayas poniendo sobre la mesa, por favor, Matías? Bueno, primero hay que tener presente que esto se inicia a través de una querella a raíz de una investigación periodística ya en noviembre del 2016 que primero tocó el caso Exalmar particularmente, y donde nosotros desde un comienzo, donde hemos participado en distintas causas de corrupción, en Coepesca, en Soquimich, y en conversación en este caso con el colega también Fernando Monsalve, que fue quien también lideró esta investigación como querellante, siempre requerimos en este caso que se incautaron los correos electrónicos de la empresa Bancar. Y eso es sumamente relevante, de la empresa Bancar.
¿Por qué? Porque al menos las primeras comunicaciones que entregó de manera voluntaria Nicolás Noguera, que es gerente general de la empresa Bancar, daban cuenta de que al menos Sebastián Piñera Morel, el hijo del presidente, estaba en este caso en conocimiento de la inversión que se buscaba hacer en Exalmar. Y además, una situación que nosotros también queríamos indagar de manera bastante clara era el entramado societario que tiene el grupo Bancar, porque es sumamente complejo, porque en algún momento ellos se defendían diciendo que Bancar propiamente tal no invirtió en Exalmar, pero sí el Fondo de Inversiones Mediterráneo, del cual ellos son sus propios dueños. Entonces también creemos que ahí hubo una serie de negligencias en el caso de el ex fiscal ahora, Manuel Guerra, que además, sea dicho de paso, lo conocemos muy bien, porque yo soy de Iquique, soy de Tarapacá, y él fue fiscal regional en Tarapacá. Y en Tarapacá se le recuerda mucho precisamente por haber echado tierra, ya que era el término que se utilizó atrás, respecto de otras causas de corrupción, pero en la región de Tarapacá. Y eso yo creo que efectivamente en el caso de Exalmar fue la tónica que tuvo desde un comienzo. Al parecer la causa o le molestó. Recordar que incluso las primeras diligencias son ordenadas por los ex fiscales Gajardo y Norambuena, y que extrañamente se les quita la causa y la asume en este caso Manuel Guerra. Y de ahí viene una debacle en torno a la investigación, pero particularmente a las diligencias que se solicitaban en torno a este tema. ¿Por qué una debacle? Respecto de Dominga, haciendo el paréntesis, esta indagatoria se inicia ya en marzo. Sí, hay mucho delay. Dale nomás, escuchando. En el caso de Dominga, nosotros, como les comentaba, se inicia en marzo. Se inicia en marzo y se trata, en este caso, de exigir diligencias que sean específicas en torno a Dominga. El conocimiento que tenía la familia Piñera Morel respecto de la inversión en Dominga, qué empresas definitivamente participaron, insisto, nunca se supo el entramado societario completo del grupo Bancar, del que tanto se habló, pero nunca se hizo el entramado que hoy día conocemos, por ejemplo, con las filtraciones del Pandora Papers, que nos damos cuenta efectivamente qué empresas específicamente participaron. Y todas esas diligencias fueron negadas de manera reiterada, en este caso, por parte del fiscal Manuel Guerra. En particular, insisto, lo que tiene que ver con la incautación de correo y la búsqueda de información respecto a Dominga. Abogado, no la entrega voluntaria que se hizo de los correos, porque eso también es importante aclararlo. Los correos que llegaron a la investigación... Sí, perdone que lo interrumpa, pero para que quede claro, ustedes estaban en la causa Exalmar. Cuando saben del tema de Dominga, piden ampliar la querella y piden diligencias respecto de Dominga. ¿Cuáles son las diligencias respecto de Dominga que le podrían haber permitido a la Fiscalía enterarse de lo que ocurría? No se hicieron. En este caso nosotros creemos y lo defendimos tanto ante el juez de garantía como en la Corte de Apelaciones de Santiago, era la incautación de los correos electrónicos de la empresa Bancar. ¿Por qué? Porque al menos de las entregas voluntarias de correo electrónico que hizo Nicolás Noguera en su calidad de gerente general de Bancar, existían antecedentes precisamente tanto de la inspección de Exalmar como también de Dominga. Particularmente existían correos electrónicos que hablaban de este preacuerdo que se estaba llegando en este caso para la venta del proyecto minero Dominga, y en ese sentido creíamos que era oportuno, considerando que Bancar, lo reconocen en sus propias declaraciones, es una empresa más bien pequeña, de al menos entre 15 a 20 funcionarios, poder revisar en este caso la información si era veraz o no. ¿Por qué? Porque dentro de las figuras relevantes que están en el grupo Bancar y que estuvo hasta el año 2011, está la figura del hijo del presidente Sebastián Piñera, que es Sebastián Piñera Morel, y creemos en ese sentido era importante ver efectivamente cuáles eran las comunicaciones que él sostenía para ver, primero, tenía conocimiento de la inversión y segundo, si efectivamente eso en algún momento derivó en alguna comunicación con su padre o con algún otro familiar. Y eso yo creo que era sumamente relevante para indagar respecto a esta investigación. Y segundo, también en atención a que ya se conocía este preacuerdo,
haber solicitado en este caso el contrato final que fue suscrito en este caso por la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas y que hasta el día, al menos en la carpeta investigativa, nunca estuvo. ¿Pero eso ustedes lo pidieron? ¿Pidieron anexar el contrato realizado en Islas Vírgenes y se les denegó o no lo pidieron? Se quedaron con el preacuerdo nomás. No, en este caso nosotros cuando supimos en el primer informe policial respecto de los correos electrónicos, en este caso nosotros lo que solicitamos era precisamente la incautación de todos los correos. Y eso no quiero quedarme solamente en eso, pero es sumamente relevante. Esta es la primera causa que a mí al menos me toca ver, que los correos con los cuales se trabajan solamente son los entregados voluntariamente por los imputados, en este caso Nicolás Noguera. Y no se haga una incautación como corresponde. Acá Exalmar parte y Dominga después también lo mismo, es casi pidiéndole por favor, entréguennos algunos correos. Ellos entregan los correos que ellos quieren y después con esa base de información se tuvo que trabajar. Entonces nosotros era indispensable avanzar en este caso en la incautación masiva. Matías, bueno, quería ir a Sabas porque aquí hay una descripción del fiscal Guerra como casi Al Capone, digamos. O sea, él dice, yo lo conocí en Tarapacá, le echó tierra a una serie de, digamos, de causas que tenían que ver con corrupción. Entonces, si uno une todos los datos que entrega Matías, uno dice, bueno, entonces la cláusula no se le pasó, quiso que se le pasara. No, perdón, y dice, si le entendí bien a Matías, que pusieron a ese fiscal en reemplazo de otros que estaban llevando a cabo la investigación en primer lugar. O sea, como que reemplazaron a otros fiscales por el fiscal Guerra, eso es lo que entendí. A ver, yo quiero ser claro. Yo conozco a Manuel Guerra, trabajó conmigo y yo lo nombré fiscal regional en Iquique. Nunca tuve ningún antecedente de lo que está diciendo el colega. Nunca me llegó una denuncia formal, primero. O sea, mi impresión de Guerra dista, obviamente, de la que está quedando acá. Yo tengo una buena impresión de Manuel Guerra. Ahora, si no hizo la pega, tendrá que justificarse por qué no se hizo. ¿Ya? Eso hay que dejarlo claro. En lo que ustedes me preguntan, es lamentable lo que dice el colega Ramírez porque evidentemente uno no se puede quedar en una investigación solamente con los correos que le da el imputado. Claro. ¿Ya? Claro. Y él dice que... Y él dice además que esto que no le dio lugar el fiscal Guerra, él lo pidió también el colega ante los juzgados de garantía y los juzgados de garantía también le dijeron que no. Porque eso es lo que entiendo yo, que hay una posibilidad de reapertura de la investigación y si los fiscales dicen no a toda la diligencia, uno le puede decir al juez de garantía, oiga, dígale que haga alguna. ¿Ya? Y con respecto a lo que decía Diana, bueno, la verdad es que Carlos Gajardo y Pablo Norambuena no se llevaban bien con Manuel Guerra. Eso quedó establecido después. Y se utilizó una facultad, digamos, que el fiscal regional, a diferencia del nacional, el nacional para meterse en una causa concreta que está abierta tiene que hacer uso de una facultad excepcional que es la que se usó para Penta, SQM y Corpesca. ¿Ya? Pero si no, el nacional no se puede meter en una causa. En cambio, el regional sí puede darle instrucciones a cualquier fiscal de su fiscalía, por algo se llaman fiscales adjuntos, porque están adjuntos al regional. Y el regional puede en el fondo decirle haga, no haga, prohibirle, etc. Entonces, y puede quitarle las investigaciones inclusive. Entonces, ¿qué pasa? Puede asignar a otro fiscal. Y evidentemente en ese caso debe haber tenido una visión distinta, Guerra, de la que tenía Carlos y Pablo Norambuena, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Y bueno, tendrán que explicar ellos por qué se tomaron esas decisiones. ¿Ya? Lo que yo estoy diciendo es que me parece que igualmente se debe investigar, aunque sea lamentable que haya tenido que abrirse esta investigación ahora. Ahora creo